Muy bien. El video de hoy ahora va a ser del enfoque de campo de formación de lenguaje y comunicación. En razón, insisto, de seguir apostando a cambiar paradigmas de cuáles son las formas adecuadas para la enseñanza en los campos de formación, tanto de pensamiento matemático y ahora de lenguaje y comunicación. El enfoque del campo de formación del lenguaje y comunicación refiere a que el lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva para integrarse y acceder al conocimiento de otras culturas, interactuar en sociedad y aprender. Se usa para establecer relaciones interpersonales, expresar sensaciones, emociones, sentimientos y deseos, intercambiar, confrontar, defender y proponer ideas y opiniones. Va más allá del descifrar símbolos. Con el lenguaje, el ser humano representa el mundo que le rodea, participa en la construcción del conocimiento, organiza su pensamiento, desarrolla la creatividad y la imaginación. Ya lo decía Vygotsky, ¿no? Pensamiento y palabra o el lenguaje están íntimamente ligados. En las primeras interacciones con quienes les cuidan los niños, escuchan palabras, expresiones y experimentan sensaciones que les provocan las formas de trato y reaccionan mediante la risa, el llanto, los gestos y los balbuceos, como los principios de la comunicación. A partir de estas formas de interacción van familiarizándose con las palabras, la fonética, el ritmo y la tonalidad de la lengua que aprenden, ¿no? La lengua materna con la que nacemos y nos aprendemos a partir de comunicarnos con las personas que nos rodean en nuestro contexto familiar, así como la comprensión del significado de las palabras y de las expresiones. Claro que esto depende mucho de que en la familia se dé esa dinámica de interacción. Construyen frases y oraciones cada vez más completas y complejas, incorporan más palabras a su léxico en situaciones como conversación, como la familia sobre un suceso importante u otros eventos, en los momentos de juego al escuchar la lectura de cuentos durante una fiesta, etcétera. Insisto, sí, de manera por aprendizaje natural, los niños van a aprender a comunicarse, van a aprender el lenguaje materno o la lengua materna como lo comúnmente lo conocemos, que es a la primera a la que accedemos, a partir de cómo se comunica en la familia, nosotros empezamos a conocer palabras, pero también depende mucho de esas experiencias que los niños tengan acceso, ¿no? En casa. Todo dependerá de que se fomente la comunicación, se tenga comunicación con el niño. Cuando él refiera a que quiere un objeto, se le pida y solicite que trate de expresar qué es lo que quiere y que no por a través de señalamientos el niño se le dé el objeto, porque entonces el niño no tendrá esa necesidad de querer comunicarse a partir del habla, ¿no? A partir de esas experiencias en las que el niño va a poder tener en casa, es como también dependerá del desarrollo de su lenguaje. Entre las condiciones que posibilitan esta evolución es cuando las personas con quienes conviven cotidianamente tienen expectativas de que aprendan el lenguaje que usan, los retroalimentan para entenderse y los apoyan para comunicarse, ¿no? Como les comentaba, todo dependerá que estos ejercicios de comunicación tengan en casa. Hay quienes, dependiendo de esa diferenciación entre las experiencias en casa, pues pueden expresarse de una manera comprensible a los 3 o 4 años, 5 años, y tienen un vocabulario que les permite comunicarse. Pero también hay pequeños que en sus formas de expresión evidencian no solo un vocabulario reducido, sino también timidez e inhibición para expresarse y relacionarse con los demás. Estas diferencias no se deben necesariamente a problemas del lenguaje, porque la mayor parte de las veces son resultado de la falta de un ambiente estimulante para el desarrollo de la capacidad de expresión. Aunque por experiencia sí es importante que a cierta edad veamos los principios de desarrollo del lenguaje y que si a los 2, 3 años el niño no tiene un lenguaje de palabras, al menos de palabras que impliquen objetos claras, sí es necesario una atención distinta.
en ese prejuicio, el de que pues los niños falta experiencias y que poco a poco ya lo va a aprender a partir de las experiencias, se deja, no se detecta a tiempo realmente quien sí está teniendo una dificultad cognitiva para el aprendizaje del lenguaje, y lo dejamos pasar cuando en los primeros momentos debería de ser sobreestimulado, pero por la condición cognitiva y del lenguaje que está presentando de manera diferenciada. Eso me pasó con mi hijo. Yo pensé que era falta de un ambiente estimulante, se trataba de estimularlo, pero ya después me di cuenta que mi hijo ya tenía una dificultad diferente o tenía una necesidad diferente de los demás niños, que debí de haberlo atendido en el momento en que se detectó que había una situación no congruente entre su edad y la forma en que él se manifestaba en el lenguaje, ¿no? Consignas sencillas como el de cierra la puerta no las comprendía, y yo pensé que era porque pues su ambiente solamente era tratar de estimularlo cuando él ya tenía una necesidad distinta. Por eso el lenguaje es sumamente que detectemos esas diferencias entre los niños para poder apoyarlo y hasta incluso canalizarlo en el niño que necesite sobreestimularse, pero por su propia condición distinta. Hay niños que tienen un desarrollo pues cognitivo acorde a su edad, y hay quien no, hay quien tenemos que pues ayudarle, y que sí, aunque sea vamos a estimularlo, sí detectar que si un niño de 5 años no tiene una expresión de la lengua oral mínimo básica, ayudarlo a canalizar para que pueda ser atendido de manera correcta, adecuada, atendido en el momento en que es necesario atender para que pueda tener un desarrollo mucho más avanzado pasando ciertas edades, ¿no? Porque entre más se deje esa situación con los niños, pues va a ser más difícil o les va a costar más trabajo después que vayan creciendo. ¿A qué me refiero? Que si el niño ya detecté que a los 5 años no tiene un lenguaje al menos básico, si no lo atiendo en ese momento, va a pasar 2 o 3 años. Cuando yo lo quiera atender, le va a costar más trabajo el poderse nivelar o el poder adquirir habilidades en el lenguaje que le permitan una comunicación eficiente. Y al revés, si lo detecto, veo a los 5 años que hay una necesidad diferente en cuestión del niño y lo atiendo, pues tiene la mayor capacidad de que, como se está estimulando tempranamente, a los 2 o 3 años pueda tener una progresión en esa forma de comunicación más eficiente, y pues atenderlo más rápido, pues obviamente va a facilitar que el niño pueda aprender esa convencionalidad del lenguaje, y pueda también incluso poder aprender otro tipo de conocimientos, porque el lenguaje es la herramienta principal del pensamiento, es la manera en que se manifiesta el pensamiento. Entonces, si el lenguaje del niño no fue atendido y tiene ciertas dificultades, pues va a tener dificultades en la adquisición de cualquier tipo de conocimiento, no solo de matemáticas, no solo de lenguaje, porque también es un mito que los maestros refieren, bueno, la adecuación curricular del niño que tiene problemas de lenguaje o cognitivos, pues nada más los voy a hacer en matemáticas o en lenguaje, y no es así. La adecuación curricular es en todas las materias, en todos los campos de conocimiento que se atienden en la escuela, porque su lenguaje no le va a permitir acceder a ese tipo de conocimientos, ¿no? Para los niñas y los niños, la escuela constituye un espacio propicio para el enriquecimiento del habla y, en consecuencia, el desarrollo de sus capacidades cognitivas, mediante la participación sistemática en actividades en que puedan expresarse oralmente y también de manera escrita. Que se generen estas situaciones es muy importante para quienes provienen de ambientes en los que hay pocas oportunidades de comunicación o intercambio. Y aún así, aunque en su casa esté estimulado, es necesario que los niños comprendan que el acto del lenguaje pues es de comunicación, es un uso, tener la necesidad de comunicar. El lenguaje nos sirve para comunicarnos.
Las capacidades del habla y escucha de los alumnos se fortalecen en cuanto se tienen múltiples oportunidades de participar en situaciones en las que se hacen uso de la palabra con diferentes intenciones, como narrar, ¿no? Narrar un suceso, una historia, un hecho real, lugares, describir objetos, dando una idea lo más fiel y detallada posible, que sea congruente con lo que el niño está narrando o lo que él ya tuvo acceso a una historia, sea congruente con lo que está expresando. Conversar y dialogar, esto estamos hablando de lenguaje oral, implican comprensión, alternancia de las intervenciones, que haga preguntas precisas, respuestas coherentes a lo que preguntas, porque el niño le preguntas algo y te dice otra cosa, centrarlo a que estamos en una conversación de un tema, centrarlo en el tema y que el niño pueda establecer un diálogo a partir del tema que estamos platicando o del que estamos tratando y propiciando su interés e intercambio entre participan y el desarrollo de la expresión. Y no solo en el acto de comunicación entre el adulto y el niño, sino también entre los niños. Los niños van a saber escuchar, van a poder dar su opinión en cuanto lo ejecutemos en el aula o se tengan esas oportunidades en el aula. Si los niños los queremos sentados y callados en su pupitre o en su mesa, no van a generar un desarrollo oral, porque se aprende a hablar hablando, se aprende a escribir escribiendo y se mejora el habla hablando y en estos ejercicios del habla de comunicación y también en la escritura se mejora a partir de la escritura constante de los borradores y eso es lo que nosotros desde pequeños tenemos que fomentar. Celestín Freinet, por ejemplo, él manejaba que se pudieran hasta publicar artículos, hicieron como un periódico en la escuela, un sistema de comunicación o de información donde los niños les permitía crear sus producciones escritas y poderlas incluso publicar en la escuela. El acto de escritura, el acto de hablar es a través de las experiencias o de las acciones donde hagamos el ejercicio de hacerlo. No en el de descifrar símbolos abstractos, que es todo a partir de estas experiencias escritas y orales, pues van a permitir que se acceda a la lengua convencional. Nos habla también de explicar, ¿no? Explicar ideas, poner en esta práctica implica el razonamiento y búsqueda de expresiones que permitan conocer y demostrar lo que se piensa, tener el acuerdo o desacuerdo de lo que tienen otros, y pues es muy importante de explicar porque es el antecedente a argumentar o a que el niño nos dé su opinión con base en algo, ¿no? Lo sustente a su propia idea, a su propia experiencia, sustente su opinión de por qué piensa de cierta manera o por qué cree que un hecho es correcto o incorrecto, ¿no? También algunos ejercicios es pues esa explicación que ellos pueden dar de por qué cae un rayo o de cualquier fenómeno natural o cómo funcionan las cosas, ¿no? Ahí puse electrodomésticos, pero puede ser imaginario de ellos cómo creen que funcionan las cosas, en el descubrimiento de saber cómo funcionan las cosas y expliquen cómo funcionan las cosas. También es importante que los niños vayan haciendo ese ejercicio para favorecer el que tengan esta manera de poderse comunicar, el de explicar ciertos fenómenos naturales ayuda mucho para que incluso esto va ligado al campo de formación de exploración y conocimiento del mundo, y ayuda mucho para hasta incluso crear hipótesis. Por eso es que les decía que el lenguaje es un eje transversal entre todas las materias que se favorece también en las demás materias, que se ve como campo separado porque es necesario un tratamiento específico para la convencionalidad de la escritura, pero que el lenguaje se puede manejar en todo el tipo de conocimiento, en todo el campo de conocimiento de manera interdisciplinar y poderlo favorecer. Pues muchas gracias. Este es el campo de formación de lenguaje y comunicación. Espero les haya servido las opiniones que al respecto tengo y que pues aunque es breve solamente es para recordar a qué refiere el enfoque del campo de lenguaje y comunicación y veamos este aprendizaje en este campo mucho más allá
de descifrar símbolos que para los niños carecen de significación. Muchas gracias.